Bueno, bienvenidos todos y todas a nuestra cuarta sesión de tertulia. Hoy vamos a hablar del capítulo número 6 del libro de Historia de Colombia y sus oligarquías de Antonio Caballero. Esta tertulia es en honor a Antonio, que falleció hace pocos días. Y pues la sesión de hoy va a estar centrada en 3 puntos: la militarización, el caudillismo y la política exterior colombiana. Entonces, para empezar con la militarización, ir ambientando un poquito la discusión, a mí me gustaría resaltar que en este capítulo se ve súper claro el fenómeno de la guerra como algo característico en Colombia. Siempre, digamos que este proyecto del ideal castrense, de la armada, de que todos tenemos que luchar por nuestros objetivos por medio de la guerra, es algo que se ve demasiado marcado en los procesos independentistas, y creo que es algo que se sigue viendo todavía en el país, como que somos el país de Latinoamérica que tiene, digamos que de los mejores ejércitos. No sé si es el mejor, pero creo que es de los más grandes en toda Latinoamérica, y todo el presupuesto que destinamos a la guerra, en las protestas, y eso que también nos ha quitado, digamos, bienestar social desde tiempos de la colonia, de la conquista y hasta hoy día. Entonces, no sé ustedes qué opinan sobre eso, qué les parece, quién le gustaría hablar. Dale, vale. Sí, pues yo también lo estaba viendo por otro punto, que no sé si se acuerdan la parte en donde hablan que ya ni siquiera las personas creían en un ideal, sino en una persona, cuando estaba la guerra bipartidista de nuevo entre Santander y Bolívar. Entonces es pensar de nuevo que ni siquiera las personas en esa época se fijaban en un ideal, en una propuesta, sino que se iban a la ciega simplemente por un candidato. Lo que pasó también en la guerra bipartidista de conservadores y liberales, y hasta el día de hoy simplemente votamos como por una persona, por un nombre, pero no nos ponemos a pensar en realidad en las ideas o lo que puede conllevar a votar por ciertas personas. Dale, Gaby. Bueno, pues al respecto como el tema de la guerra, creo que eso en cualquier construcción de un estado es natural y necesario. Si lo vemos desde una perspectiva belicista, la guerra es fundamental para de alguna forma unirnos. De hecho, en el texto, cuando estaban hablando sobre la Gran Colombia y el tema en la confrontación entre Santander y Simón Bolívar, y cuando Santander se quedó en Santa Fe gobernando como tal lo que es la Nueva Granada, que a futuro sería nuestro país, comentaba que el ejército, aunque era como un lastre fiscal, porque se invertía muchísimo en el ejército y eso era un gasto inmenso, era como la vía de promoción para la unión. Y esto es un factor muy importante porque el ejército en cierta parte, que a pesar de que nosotros hay mucha diversidad de territorio, cultura, era lo que en cierto sentido hacía que nos formáramos como nación, como un factor fundamental. Entonces creo que al respecto sería como muy interesante sacarlo y relucirlo. Sí, dale, Emma. Sí, muy de la mano con la idea de Gaby, en donde cómo o cuál fue el papel de la guerra como para esta formación de la nación colombiana, en donde el liderazgo, se podría decir, estaba entre Santander y Bolívar, entre un militar y un abogado, y también cómo fue la carrera por el poder que quiso llevar Simón Bolívar, que no quería ser solamente un Napoleón, sino un Bonaparte, que es uno de los fragmentos que decían en el libro que me gustaría destacar. Y también cómo fue la diferenciación de como la implementación de las estrategias por parte de Santander y de Bolívar, y después cómo se van a ver reflejadas pues ya en su disputa personal, y que no va a ser solamente una disputa personal, sino va a ser una fragmentación nacional, ¿no? Que esto también va a impactar, esta militarización va a impactar a la consolidación de la nación, que muchas veces no somos conscientes, por ejemplo, de las masacres que Simón Bolívar llevó a cabo por el departamento del Nariño, por ejemplo, que muchas veces no somos conscientes realmente como de esta violencia que ocupaba un gran protagonismo en el territorio. Dale, Juanes. Juanse. Bueno, y por último me gustaría mostrar algo que se ve en la historia desde hace mucho tiempo, y es lo que representa un ejército para un país, en especial en Latinoamérica durante esa época en América.
como tal durante la época de las independencias y después de la conquista. Un ejército, lo que era luchar por la patria, un grupo de personas que estaban decididas, unidas a luchar, ni siquiera por una idea, como dijo Valen, sino como por una persona en específico, y todo lo que desemboca esto, todas las muertes, porque la guerra al fin y al cabo es no solo un gasto económico gigante, sino también es una pérdida enorme de vidas de otras personas. Entonces es algo muy importante de recalcar de la historia, no solo de Colombia, sino de la humanidad. Bueno, creo que esto nos abre mucho también al paso del segundo tema, que es el caudillismo, que también viene heredado de todas estas ideas militares, de un líder que direcciona al pueblo. Y no sé ustedes qué les gustaría resaltar de este apartado. Dale, Gaby. Al respecto de esto, pues aquí sí me gustaría resaltar mucho el comentario que estaba haciendo Vale, de cómo el ejército y cómo esa fuerza de cohesión y toda esa unión se ejercía en torno a una figura, en este caso que se resaltaba bastante en la lectura, es el de Simón Bolívar. Creo que el caudillismo es un fenómeno fundamental para la construcción de la nación, en la medida en que siempre ha estado muy presente, y en este caso se resulta y resalta bastante esta figura como este libertador, que en cierto sentido es muy carismático y tiene mucho magnetismo hasta el punto de hacer llevar a las personas a creer en sus sueños, como la construcción de la Gran Colombia, que es toda esta alianza de las colonias americanas. Entonces creo que es un factor muy fundamental, y el apoyo de esas personas que tanto se juegan entre las figuras generan como ya ideologías y como de cierto sentido unas relaciones de poderes muy interesantes, que después se daría paso como a la formación de partidos como el liberal y el conservador, y más adelante así sucesivamente. Sí, a mí también me parece. Ay, bueno, yo ya las interrumpí, voy a hablar primero, qué pena. Porque es que no quiero dejar pasar lo que dijo Gabriela respecto a lo de Simón Bolívar. Yo leía un apartado donde él decía que la unidad nacional, o sea, que para él la unidad nacional se construía en base a las armas, y él decía, así yo me muera, pero si contribuye a la unión de la nación, pues lo voy a hacer. Y me parece curioso porque para él la unión de la nación parte de las armas. Entonces él decía, la construcción no se debe dar por lo que piensa el pueblo, por la opinión del pueblo, sino que el pueblo debe saber que todo el pueblo, o sea, que el mismo pueblo está concentrado en el ejército. O sea, que lo que es Colombia es el ejército y ahí para todo. Entonces creo que es importante para entendernos como nación actualmente, y si bien de pronto pudo ser útil en el momento, también es problemático porque construye la cosmovisión que tenemos siempre de responder como hacia un ideal armado, hacia un ideal del Estado, pero no hacia un ideal como del aparato estatal, más no de la participación ciudadana, de la voluntad del pueblo y digamos que de la inclusión más participativa. Le doy la palabra a Emma, que se la robé. No, tranquilo, tranquilo. Que mi punto, yo iba a decir acerca de cómo el caudillismo se ve personificado, pues en Simón Bolívar, en donde esta formación de Colombia, de Santa Fe, esta centralización que existía, realmente, y una parte grande se la llevó él mismo como personaje, como este atractivo magnético que podía acumular y podía reforzar sus tropas a través de esta personalidad que él tenía. Entonces, como el carisma a él mismo y esta posibilidad de poder convocar y de construir a la nación, pudo realmente llevar a cabo como su campaña, su proyecto de campaña, pues que más adelante sabemos que se va a haber enfrentado con Santander y las diferentes diferencias ideológicas, pero sí recalcar en ese punto, como el caudillismo, como se ve personificado en él mismo, en Simón Bolívar. Vale. Sí, yo también quería hablar de una de las características principales del caudillismo, que es como primero mostrarle al pueblo que ellos quieren como otorgarles un beneficio, por decirlo de alguna forma. Entonces Bolívar se metió la idea, o les metió la idea al pueblo de decir, no, nosotros nos tenemos que emancipar de los colonizadores, ya es hora. Y con esta idea empezó a formar como esta guerra sin importar las vidas de las demás personas, y se fue creyendo y se fue creciendo tanto
hasta tal punto que se creyó en Napoleón, literal, se creyó en Napoleón, se quería volver él, de solamente salir de esa idea, de construirles esta idea para que ellos lo apoyaran, para que el pueblo sintiera la necesidad también de emanciparse y tratar de hacerlo por este medio, que tal vez no era el mejor, pero se dejaron llevar por esta idea. Juanse. Bueno, yo por último quería hablar más de todo lo que pasó exactamente ahí. Sería más que todo que la gente necesitaba un líder, necesitaban alguien a quien seguir, necesitaban alguien que los sacara de lo que estaba pasando, y pues llega un personaje como Simón Bolívar a darles ese líder que tanto están buscando. Y aunque esto al principio sí es bueno porque tienen un líder, tienen alguien que los guía, alguien que además les promete que los va a liberar de los conquistadores y eso, tarde que temprano Bolívar se acaba volviendo casi que lo mismo que él juró que iba a destruir, que era conquistador. O sea, como dice el texto, en la ángulo aparte quiso volver Napoleón y ya pasó de liberar a intentar conquistar otros lugares. Ya. Bueno, para cerrar entonces tenemos el tema de la política exterior. Me parece que es algo diferente y que se puede ver desde los tiempos de la independencia, entonces algo bastante curioso. No sé quién le gustaría empezar con el tema. Dale, Emma. Gracias. Pues como para empezar esta discusión, me gustaría pues como resaltar pues que en la época, cómo era la manera que se comunicaban ellos, la dificultad, el tiempo que llevaba mandar esos correos, y que realmente no era un diálogo, sino era una comunicación interrumpida pues por los medios que ellos mismos tenían. Entonces también cómo esto influyó pues a la política exterior colombiana, en donde no se ve como tal un país unificado, sino al contrario, con un cierto regionalismo, fragmentación, pues en querer implementar diferentes como estructuras de poder. Y asimismo, como David lo había dicho, en la última como proclamación de Bolívar, la voy a leer textualmente, que dice: si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Y pues realmente es que no cesaron los partidos y nunca se consolidó esta unión. Entonces, pues como ese proceso de formación de la nación colombiana, de Simón Bolívar, pues cómo realmente se vio impactado y cómo resultó que se disolviera como tal más Colombia. Dale, vale. Sí, pues a mí también me gustaría leer un pequeño apartado del texto que dice, hablando de Venezuela, que ellos tenían una política que tenía falta de unidad de los revolucionarios y repúblicas aéreas montadas sobre doctrinas filosóficas importadas. Pero trayéndolo como tal, no solamente a Venezuela, sino a la Gran Colombia, a la Nueva Granada también, hemos estado ante una situación en donde se tratan de importar las doctrinas de otros lugares, sin siquiera el país estar listo para tomar como ese paso. Me refiero, digamos, al capitalismo. Entramos en ese proceso aquí en Colombia sin tener un gobierno o un Estado que estuviera totalmente preparado para asumir ese costo que iba a traer el capitalismo. Entonces es pensar que desde siempre los gobernantes no se han puesto a pensar como tal qué necesita el pueblo, qué se necesita para mejorar la situación, sino que traen de lo mismo que hay en otras sociedades, intentan adaptarlo aquí y seguir creando como los mismos beneficios para las mismas personas. Y ahí yo no robo la palabra porque es lo que dijo Valentina, que me causa curiosidad, y es como que a pesar de que de pronto se tratan de importar, creo que el problema también está en que no se establecen relaciones para hacer esa importación. Se cree que lo podemos hacer solos, ¿no? Porque si de pronto estableciéramos buenas relaciones, se podría hacer. Bolívar tenía este proyecto del panamericanismo, pero le salió súper mal y vemos que hasta el día de hoy América Latina está súper disociada, o sea, no tenemos nada de construcción. Entonces, el hecho de que él haya querido importar, pero sin como tener en cuenta esta relación, pues yo creo que también fue como lo problemático, ¿no? Sí, eso era lo que quería resaltar ahí, Juanse, dale. Ok, yo aquí lo que quería resaltar es que yo creo que la clave en todo esto es la unión.
¿Qué pasa? En cuanto a política exterior, tanto antes como ahora es un tema muy complicado. Muchos países tienen diferencias ideológicas, económicas, por problemas del pasado, entre otras, y esto hace que haya que no haya unión. Realmente no hay unión entre muchos países, por ejemplo Latinoamérica, que debería ser una zona que uno pensaría que debería estar muy unida, pero que realmente somos muy separados entre todos los países de esta zona. Y eso dificultó mucho las campañas de Bolívar en el pasado y dificulta mucho las cosas ahora también. Dificulta mucho la manera en la que vivimos y el por qué somos países que no han llegado a un nivel de desarrollo que otros países han llegado, porque nos falta comunicación, nos falta esa unión con otros países, esas relaciones exteriores. Incluso los candidatos que tenemos todavía, ¿no? Los candidatos nunca se preocupan por la política exterior en sus agendas. Digamos, lo vamos a ver ahorita en las elecciones. Todos se preocupan por, digamos que también desde esta mentalidad centralista de lo que pasa adentro, pero no podemos estudiar lo que pasa adentro si no estudiamos lo que pasa afuera y la relación, cómo eso nos beneficia o nos perjudica. Entonces creo que también es bastante importante. No sé si Gaby quieras decir algo. Pues respecto a este tema, siento que me conflictó un poco en el sentido en que sí, en efecto, somos, pues a nivel continental, somos fragmentados, pero a nivel nacional también lo somos. Como que cada quien tiene sus propias intenciones y sus propios beneficios, y pues si no hay una fragmentación, sería mucho más sencillo tener como una diplomacia quizá mucho más concreta, pero en realidad no lo somos. De hecho, desde entonces en la colonia habían muchísimas hegemonías y muchísimos élites peleando por algo, por cosas distintas, porque de por sí si lo vamos a mirar en el relato que nos comentan, por ejemplo, en Venezuela, con Flores y demás, tenían otras intenciones completamente distintas a, por ejemplo, la de Santander. Entonces aquí habían unos problemas de comunicación muy grandes, porque para la época también era muy difícil mantener contacto de Santa Fe a Caracas, de acá a Bolivia, donde sea. Entonces siento que eso dificultaba bastante las relaciones, tanto internamente como al exterior, y creo que ahí está como el dilema, ¿no? Sí, pues no, la verdad fue un placer compartir con todos ustedes esta tertulia. Creo que sacamos muchas cosas, en especial cómo cambiar esta mirada histórica que siempre tenemos de que esto sucedió bien, de que fue un proceso, que nos independizamos, como ver más allá de lo que tenemos, ¿no? Digamos, la influencia de estos caudillos, como el proyecto nacional en un momento a otro se convierte en un proyecto personal, restringe la participación política y marca lo que es el país para lo que somos actualmente, incluso con lo mismo de los caudillos, con lo que tenemos una importancia súper grande en lo militar y se nos olvida todo lo otro, que son bastantes aspectos. Y pues por último también en esta invitación a trabajar en la política exterior y a vernos proyectados dentro y por fuera. Entonces, pues gracias, que estén muy bien y nos vemos en la próxima.